En- Continúo. Entonces, bueno, buenos días con todos y nosotros somos el grupo F. Somos parte del grupo Estefanía Pillajo, Mayu Salazar, que es mi persona, Abigail Iles, Adonis Erazo y Nayeli Peguave. Nosotros les vamos a hablar acerca de la historia y descripción general de los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, voy a empezar primero por los antecedentes históricos. El primer texto en el que se reconocieron estos derechos en la historia fue en la Declaración Rusa y de los Derechos del Pueblo Trabajador y del Pueblo Trabajador y Explotado en 1918, es decir, al acabar la Primera Guerra Mundial y en media Revolución Rusa. El derecho al trabajo, un salario digno, descanso, jubilación, educación, sufragio universal, empiezan a considerarse por la explotación obrera por la revolución industrial. Aquí también es importante como tomar en cuenta la revolución industrial porque también está en contexto el marxismo y esto permite y ayuda a que se declaren estos derechos. En 1917, la Constitución mexicana y la alemana de Weimar en 1919 pasaron a la historia porque presentan una síntesis constitucional de todos los derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales. Eso es lo que significa de DESC. Ya, luego en el segundo apartado del texto nos habla de la constitucionalización de los derechos humanos. En España, en 1978, estaba escrita al bloque capitalista por la Guerra Fría, ¿no? Entonces estaba del lado del capitalismo. Expide una constitución que incorporó todos los derechos humanos. Esta constitución inspiró a varias constituciones políticas de América Latina, es decir, en Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y otros. Ya en 1948 creció la constitucionalización de los derechos en Europa debido a la Guerra Fría, que impone una división artificial de los derechos humanos entre económicos, sociales y culturales civiles y políticos por un lado y los económicos, sociales y culturales por otro. La internacionalización de los derechos humanos es el tercer apartado y nos habla de que en la sociedad de las naciones, los primeros pasos en protección de derechos humanos mediante la declaración de la abolición de la esclavitud o el reconocimiento de derechos de refugiados por razones políticas. Aquí se empieza a tomar en cuenta esto gracias a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se toma en cuenta a los refugiados, a los esclavizados y bueno, por todas estas cosas. En 1944, la Confederación Internacional del Trabajo adoptó la Declaración de Filadelfia, definiendo nuevos fines y objetivos a la OIT, avanzando más el DESC, o sea, la descripción de derechos económicos, sociales y culturales. El Tratado de Versalles crea la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de enorme importancia para el avance del DESC. El primer texto normativo de los derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado por la ONU en 1948, de la que hay 30 artículos referentes al DESC. Aquí hay varios párrafos importantes de los cuales se habla de la universalidad de los derechos como inalienables, sobre todo en un contexto por la lucha de las mujeres. También se habla como de la educación para los niños y se les toma mayor en cuenta los derechos a los niños que son nacidos en matrimonio, ya que esto, como juzgaba la iglesia, no eran muy reconocidos. A continuación, la Guerra Fría y los DESC. Mi compañera continúa. Nagui, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, la Guerra Fría, como tenemos entendido, empieza a partir de 1948 y finaliza en 1991 en su totalidad. En unos archivos dicen que finaliza en 1989, pero a totalidad en 1991. En estas, la sociedad se vio sometida a la confrontación entre capitalismo y comunismo, a la cual se la denominó Guerra Fría. ¿Por qué Guerra Fría? Porque no había un enfrentamiento bélico, sino ideológico y social. En todo este tiempo, los derechos humanos avanzaron un poco en razón de que estos derechos se utilizaron de manera sistemática. Lo máximo que se consiguió fue establecer un mecanismo de paz y seguridad internacionales para la sociedad.
La Guerra Fría no solamente fue un enfrentamiento tecnológico, sino que también impuso una nueva consagración de una división artificial entre los derechos civiles políticos que solamente eran validados por el sector capitalista y los derechos económicos y sociales y culturales para el sector comunista. Estos se cristalizaron en los pactos internacionales de los derechos humanos. Perdón. En el transcurso de la Guerra Fría se presentó un desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. En 1966 se adoptaron dos grandes pactos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales entraron en vigor en 1976. Durante todo ese tiempo, la comunidad internacional ha avanzado con el reconocimiento de nuevos derechos humanos, dándole un contenido actualizado a los derechos que ya eran reconocidos. Ay, se me salió, esperen. Ya. Y dándole así un contenido actualizado a los derechos ya reconocidos y elaborados, que hoy en día conocemos como el Código Internacional de los Derechos, en los que los derechos económicos, sociales y culturales figuran ya no solamente en el pacto del DES, sino también en convenios de derechos nacionales humanos sectoriales de las Naciones Unidas. Sí, profe, quería comentarle algo. Una de nuestras compañeras está enferma con COVID, entonces ella sí nos ayudó durante todo la organización y hacer todo en el grupo, pero voy a ayudarle a exponer su parte por lo que está enferma. Entonces voy a continuar con esto. El PIDESC o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este es un texto básico que regula de manera exhaustiva los DESC. Encontramos derechos súper importantes, desde el primer pacto en el artículo 1 que dice que el derecho a la libre determinación de los pueblos es básico para el disfrute de los demás derechos humanos. Y la segunda parte del pacto en el artículo 2, bueno, desde el 2 hasta el 5, dice que el alcance de los derechos reconocidos en el artículo 2 es de la progresividad, perdón. La tercera parte del pacto, en el artículo 25, nos menciona que los estados reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. Esto incluye alimentación, vestido, vivienda, en sí, buenas condiciones para la existencia y dignidad de las personas. En la parte cuarta del pacto se abordan los mecanismos de control de su aplicación desde el artículo 16 al 22. La progresividad de los DESC. Este es el apartado 6 del texto y en esta parte el párrafo nos menciona que el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice: los medios a emplear para adoptar medidas son todos los medios apropiados elegidos por el Estado. El artículo 3 menciona que el comité considera que en el pacto hay derechos que son perfectamente justiciables de manera inmediata, sin necesidad de la expedición de leyes internas, como son los siguientes artículos. El artículo 7, el 11, el 13, que hablan de un salario equitativo, de la asociación sindical, en cuanto a los trabajadores, la enseñanza primaria, que es la educación, la libertad de acceder a distintas escuelas públicas o privadas que satisfagan las normas del Estado. El Pacto de los DESC ha sido incorporado obligatoriamente en la legislación española por doble vía constitucional, al ser publicado un tratado en el Diario Oficial. La incorporación es inmediata y directa. Entonces, gracias a esta situación es que se pudo dar la práctica rápidamente de estos derechos. Ya. A continuación, también les quiero añadir algo a esta parte que acaba de exponer mi compañera acerca de que el comité expone, precisa dos cosas muy importantes. Que dice que no se permiten las medidas regresivas, es decir, que si el estándar hoy está en un determinado punto, no se permite bajarlo de esa posición.
Salvo de una manera muy excepcional, se puede justificar plenamente en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos que disponga el Estado y que el Estado parte tiene la obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos los niveles esenciales de cada uno de los derechos consagrados en el pacto de manera inmediata. Ya, a continuación les voy a hablar acerca de los niveles de las obligaciones del Estado. El Estado tiene la obligación constitucional de buscar la paz. Asimismo, hay que tener en cuenta que los niveles de las obligaciones de Estado en la satisfacción de cualquier derecho humano, incluidos la DESC. Todo el derecho humano, dice el comité, que se imponen estados de 3 tipos o niveles de obligaciones. En el primer nivel se encuentra la obligación de respetar cada uno de los derechos por el cumplimiento de esta obligación. No, para el cumplimiento de esta obligación no se requiere ni un peso, debido a que supone que el Estado no debe hacer daño. Es una obligación de abstención, como por ejemplo satisfacer el derecho del ser humano a la integridad física. Se entiende que el Estado y sus agentes lo que tienen que hacer es no torturar, es una obligación de abstención y esto no cuesta dinero. En el segundo nivel se encuentra la obligación de proteger, en el que el Estado debe velar porque los individuos, los particulares, las empresas multinacionales no priven a las personas ilegalmente de acceso al ejercicio de sus derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la alimentación. Y en el tercer nivel está la obligación de realización de los derechos humanos. El Estado, para satisfacer esta obligación, debe fortalecer el acceso a los recursos y medios que aseguren la satisfacción de esos derechos humanos. Listo. Vamos a continuar con el apartado número 8, que es la aplicación interna de este pacto. Y en el libro nos mencionaba que hay dos principios básicos de derecho internacional general y son que el primero en el artículo 27 del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados dice, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. En el libro ponía un ejemplo y decía que si una ley del derecho interno dice que el salario mínimo es un cuarto o es un porcentaje, no corresponde y no corresponde este a las exigencias de la canasta básica, entonces el Estado no tiene la excusa de no satisfacer este derecho de los DES. Entonces, ese es el primero. Y el segundo dice que lo que establece en el artículo número 8 de la Declaración Universal, donde se dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, aunque el Pacto de los DES no lo recoge de manera igual. El Comité de los DES considera como un medio necesario para que resulten eficaces todos los derechos y el derecho a un recurso efectivo ante la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a ir con el último, ya para ir terminando las reflexiones sobre la justiciabilidad y la aplicación inmediata de los derechos reconocidos en este pacto. Y son tres. Se reconoce por la justiciabilidad, el comité entiende que se trata del conjunto de cuestiones que los tribunales pueden resolver en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, se viola el principio de la indivisibilidad entre la independencia de todos los derechos humanos y se reduce la capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los grupos más vulnerables. También corresponde a a los tribunales determinar cuáles son estos derechos, cuál de estos derechos son justiciables y por lo tanto no son los poderes de ejecutivo o legislativo, sino el poder judicial, el que se encarga de cuáles de estos derechos son efectivamente justiciables y de su aplicación inmediata. Se requiere también que jueces y abogados sean formados en los derechos económicos, sociales y culturales de manera que puedan garantizar que el comportamiento del Estado por medio de su actuación esté en consonancia con las obligaciones emanentes del pacto.
Los tribunales pueden interpretar y aplicar la legislación interna con el respeto de las obligaciones internacionales del Estado en materia de aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí pone un ejemplo, el principio de igualdad hombre y mujer o el de no discriminación en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en general. Y para terminar, encontramos cuatro conclusiones que el libro nos mencionaba, y la primera es que la Declaración de Viena en 1993 es un texto histórico y político que salda una deuda histórica en favor de los derechos, al decir que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. La segunda conclusión es que la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales debe ser entendida y compatible con la satisfacción de unas obligaciones inmediatas. El principio de no discriminación, la adopción de medidas legislativas de corto plazo y de recursos judiciales para la aplicación inmediata de los derechos justiciables. Como tres conclusiones, las obligaciones del Estado son las de respetar, las de proteger y de realizar los derechos económicos, sociales y culturales. Todos estos derechos tienen dimensión significativa de justiciabilidad. Por consiguiente, los tribunales de justicia deben aplicar esa norma en principio e identificar, respetar y proteger esas dimensiones significativas de justiciabilidad. Y como última conclusión, son de aplicación inmediata muchas de las disposiciones del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dentro de los que se destacan los contenidos en los artículos 3, 7, 8, 10, 13, 13 y 15 también. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos y chicas. Vamos a pasar a complementar de lo que señalaban las y los compañeros en la clasificación de los derechos humanos. Como ellos decían, esta división de los tipos de los derechos se da a partir de la Guerra Fría, después de 1948. Si ustedes ven el bloque de rojo que está ahí, son los países que se identificaron como socialistas, comunistas, y los de azul más capitalistas, ¿cierto? Entonces, esta guerra ideológica se da a partir del año 48, donde el mundo se divide como en esta fragmentación ideológica, y la fragmentación ideológica no solo es respecto a cómo se maneja la economía y cómo se manejan los recursos, sino también cómo se van a entender la garantía y la protección de los derechos humanos. Si bien en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos engloba todos los derechos, digámoslo así, pero los países que ustedes ven con azul y con verde señalaban que los derechos civiles y políticos eran los que tenían que privilegiarse, los que tenían que respetarse, los que tenían que promoverse, porque son los que no cuestan al Estado, porque son los que defienden las libertades individuales y son los que defienden la propiedad privada. En cambio, los países que ustedes ven con rojo y con gris, un poco estos países decían, a ver, hay otras formas de garantizar derechos, pero el Estado tiene que intervenir y el Estado tiene que invertir dinero, y no solo depende de que las personas tengan propiedad privada, sino cómo van a acceder a esa propiedad privada. Necesitan precautelar educación, salud, un trabajo digno, y el Estado tiene que estar más presente y tiene que haber una participación directa, una inversión directa del Estado. Entonces, ahí es cuando esta lógica ideológica, filosófica, se reproduce en dividir
los tipos de derechos que estaban en la Declaración Universal, en los derechos civiles y políticos y en los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, los países de azul y verde comienzan a enfatizar su trabajo, o decir que ellos deben respetar principalmente los derechos civiles y políticos que van a estar garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Mientras los países de rojo dicen, los derechos más importantes para nosotros son los derechos económicos, sociales y culturales. Y por eso se crea el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es lo que nos decían sus compañeros. A partir de esta lógica, entonces, los países comienzan de alguna forma, a entender que los derechos, unos derechos son más importantes que otros, lamentablemente. Comienzan a entender que los derechos civiles y políticos son más importantes porque no necesitan de mayor inversión del Estado. De ahí los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos y los derechos de solidaridad. Este es un análisis por generaciones, que es la primera generación, los derechos civiles y políticos, segunda, los DESCAM, la tercera generación, los colectivos, y la cuarta. Según algunos autores y autoras, dividen las generaciones de los derechos por la historia del aparecimiento de los mismos. Entonces hablan de que los primeros derechos que aparecieron o que se comenzaron a luchar son los civiles y políticos por las luchas de las libertades individuales, por la separación del Estado. Por eso son de primera generación. Los de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, que después de ya de alguna manera solidifica las libertades individuales, las divisiones de poderes, el derecho al voto y todo eso, se comienza a luchar por el trabajo digno, por la educación, por la salud. En un tercer momento, los derechos colectivos, que son los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro, pueblos tribales, y la cuarta generación de derechos son los derechos de solidaridad, que son los más emergentes, como el matrimonio igualitario, los derechos del medio ambiente, el derecho al internet, pero ellos hablan de que estas clasificaciones de los derechos se dan por generaciones por el momento histórico que se van luchando, pero obviamente estos son momentos históricos desde la historia occidental. Y lamentablemente esa lógica también se ha generado esta idea de jerarquía, ¿no? Como que los civiles y políticos son mejores o prevalecen sobre los demás, pero esta es una posición de jerarquía que es sugerente a través de este análisis de las generaciones, pero no es la clasificación por la cual nosotras y nosotros debemos clasificar a los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales. Lo que nosotras y nosotros debemos entender es que hay 4 grandes clasificaciones de derechos humanos: los civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los colectivos y los de solidaridad. Entonces, esta idea es que ningún derecho es jerárquicamente superior a otro. Todos los derechos son igualmente respetables, no debe haber ninguna jerarquía, ¿sí? Pero toda esta lógica de jerarquías o de divisiones o de qué clasificación es mejor que otra, tiene un gran arraigo de la Guerra Fría, de los países capitalistas que entendían que los civiles y políticos, bajo su lógica económica, eran los que debían prevalecer, y los socialistas comunistas decían que los económicos, sociales y culturales eran los que debían prevalecer por su lógica filosófica e ideológica. Pero los derechos en realidad no deberían tener ideología. No hay derechos mejores ni peores, sino hay tipos. Los civiles y políticos, que nos habla de libertades individuales, que son los derechos de la participación política, de los derechos de ciudadanía, las libertades individuales. En cambio, los derechos económicos, sociales y culturales, como nos decían las y los compañeros, son los derechos
de las condiciones materiales para sostener la vida. Trabajo, educación, salud, vivienda, ¿sí? Los colectivos son los derechos que van a salir a partir de las luchas de las identidades y de las reivindicaciones de los pueblos históricamente discriminados, sobre todo pueblos indígenas y afro, y los de solidaridad, como les decía, que son los más actuales, que es el derecho a la paz, el derecho al internet, al matrimonio igualitario, a la identidad de género, que no necesariamente estaban vistos o son derechos que estaban evidenciados en las primeras construcciones de los derechos, justamente por lo que veíamos en la clase anterior, porque los derechos se crean desde una perspectiva burguesa, blanco-mestiza, desde las necesidades y las luchas de los hombres, desde el mundo occidental. Entonces los derechos de solidaridad tienden a criticar o a matizar los derechos hacia otras identidades, hacia otras culturas, y qué es lo que se está luchando en la actualidad. Ahora, si ustedes van a ver nuestra constitución, todos estos derechos que vimos anteriormente están en nuestra constitución, pero no están en la clasificación internacional. Es decir, ustedes no van a ver una parte en la constitución que diga derechos económicos, sociales y culturales, derechos políticos, derechos colectivos. Nuestra constitución toma todos los derechos para quitarles esta lógica de jerarquía y de división ideológica y subclasifica los derechos en otras categorías. Tenemos los derechos del buen vivir, los derechos de participación, los derechos de libertad, los derechos de protección, los derechos de la naturaleza, de comunidades y nacionalidades y los derechos de grupos de atención prioritarios. ¿Qué tipo de derechos el Ecuador fortalece y es uno de los estados pioneros? Los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza solo se encuentran garantizados en 3 constituciones en el mundo. En la de Ecuador, en la de Bolivia y en la de Nueva Zelanda, donde se entiende la naturaleza y el medio ambiente como sujeto de derechos, que ya no es solo el hombre, la mujer, el ser humano, el centro de protección de los derechos humanos, sino que también hay un sujeto nuevo de derechos que es la naturaleza. Y esa es la riqueza de nuestra Constitución, porque se sustenta en la lógica de los pueblos y nacionalidades indígenas, que es el buen vivir o suma causai, que entiende la armonía entre individuo, sociedad y naturaleza. Entonces, esta división de los derechos responde a eso, que los derechos de libertad, los derechos de participación y los derechos de protección, podemos entender que es la parte individual de los derechos. Los derechos de los grupos de atención prioritaria de las comunidades y nacionalidades podemos entender que es la parte colectiva de la protección de los derechos. Y luego los derechos de la naturaleza, que es en donde se ejercen todos estos derechos. En el planeta Tierra, en la Pachamama, en el medio ambiente. Así que debe haber una armonía entre lo individual, la sociedad o lo colectivo y la naturaleza. Y es por eso que existe esta clasificación dentro de la Constitución ecuatoriana, que rompe con la clasificación internacional de los derechos humanos. Ok, perfecto. Pasemos con el grupo que va a hablar de las características de los derechos humanos, por favor. Ya, profe, ya le comparto la pantalla. Buenos días, compañeros. ¿Sí se puede ver la pantalla? Sí se ve. Ya, perfecto. Buenos días, profe, compañeros. Nosotros somos del grupo
Ay, perdón. Buenos días, compañeros. Les vamos a exponer sobre cuáles son las características de los derechos humanos. Somos el grupo E. Y bueno, para comenzar, los derechos humanos son universales porque son aplicables a todas las personas, sin importar su género, su raza, el color, el sexo, el origen étnico, la religión, el idioma, entre otros. También los derechos humanos son inalienables, porque a nadie pueden cancelarle o destituirles y al mismo tiempo nadie puede renunciar a ellos, porque son ya propios de nosotros como seres humanos. Ya. Los derechos humanos también, ya. Los derechos humanos también son indivisibles e interdependientes. Es decir, los derechos humanos están relacionados entre sí, de tal forma que para ejercer plenamente determinado derecho será necesaria la intervención de unos con otros. Para un mejor ejemplo sería, digamos que para ejercer el derecho a la educación es necesario también el derecho a la salud y el derecho a la alimentación. Van de la mano. Otro, el principio de los derechos humanos de participación e inclusión significa que todas las personas y todos los pueblos tienen derecho de opinar, participar activamente entre varios temas. Ya. Este principio también implica, por ejemplo, que las personas en situación de pobreza tienen derecho a participar sobre las decisiones relacionadas con el diseño, implementación y supervisión de intervenciones de lucha contra la pobreza. Ya, en el ámbito internacional, el desarrollo de los derechos humanos ha conocido nuevos horizontes. Han aparecido temas para proteger ciertas categorías, ya sea de mujeres, niños, trabajadores, refugiados, entre otros, para así evitar ofensas graves contra los derechos humanos, que vendrían los temas del genocidio, la discriminación racial, el apartheid, entre otros. Igual en el campo internacional se ha gestado lo que ya se conoce como tercera generación de los derechos humanos, que son también conocidos o llamados derechos colectivos de la humanidad entera, como el desarrollo del derecho, el derecho a un ambiente sano y el derecho de igual manera de la paz. En las consecuencias de la inherencia, el reconocimiento de los derechos humanos como atributos inherentes a las personas no dependen del reconocimiento de un gobierno. Gracias. ¿Alguien va a exponer o nos va a explicar las consecuencias? Sí, profe. Bueno, las consecuencias, como ya lo mencionamos, tenemos además lo que es el Estado de Derecho, donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en protección de los derechos está la restricción al ejercicio del poder estatal. Además que el poder debe ejercerse a favor de los derechos de la persona y no en contra de esta. Bueno, yo continúo con la expo. Respecto a la universalidad, se menciona en el texto que el 25 de junio del 93 se afirma que los derechos humanos son universales. Además, promueven y protegen los mismos y las libertades fundamentales, que sin desconocer particularidades nacionales o regionales, sean estos cuales sean sus sistemas políticos, económicos y culturales.
Ya, continuando, no sé si le puedes bajar un poco la infografía, por favor. Bueno, en cuanto a la transnacionalidad, los derechos humanos están por encima del Estado y su soberanía. Además, por las convenciones que se han reconocido derechos, se han pactado las obligaciones y se han establecido los medios de protección que en su conjunto han transformado es más de un aspecto al derecho internacional, dando nuevas dimensiones como disciplina jurídica. Ya, en la irreversibilidad, esto es ya que los derechos una vez determinados o definidos no se los puede irrevocar. Además que deben ser respetadas y garantizadas en cualquier lugar que el ser humano se encuentre. Y la dignidad humana no admite el relativismo. La progresividad. Primero, la enumeración de los derechos constitucionales es enunciativa y no taxativa. En segundo punto, tenemos que los derechos enunciados en la Constitución no agotan los que deben considerarse como inherentes a la persona humana. En tercero, nos menciona que todos los derechos enunciados en la Constitución son considerados por esta como inherentes para la persona. Cuarto, todo derecho inherente a la persona humana podrá haberse sido recogido expresamente por el texto condicional. Y quinto, establecido en un derecho es inherente a la persona humana en el texto constitucional, no debe entenderse en menoscabo de la protección que se merece. Buenos días, profe. Bueno, yo les voy a explicar un poquito acerca de las conclusiones en sí del tema. Bueno, aquí sacamos tres que fueron un poquito más relevantes. La primera era que los derechos deben ser considerados como atributos inviolables y deben tener protección y garantía por el Estado. La segunda es que los derechos humanos internacionalmente reconocidos deben tener la supremacía jerárquica de los derechos constitucionales y estar bajo la cobertura de la justicia constitucional. Y por último, los derechos humanos disponen la cláusula de menoscabar la protección de los derechos internos o internacionales. Y eso sería todo, profe. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con el complemento. Ya. Entonces, vamos con las características de los derechos humanos, que en el texto que nos expusieron así las compañeras, también nos hablaba de las consecuencias de la inherencia de los derechos humanos. La primera nos hablaba del Estado de Derecho, ¿ok? Pero esto dentro de la Constitución ecuatoriana no es lo mismo. En la Constitución ecuatoriana, si ustedes ven el artículo 1 de nuestra Constitución, nos va a hablar de un Estado de derechos y de justicia. No es lo mismo que el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la idea del Estado liberal de las divisiones de poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, los balances entre los poderes y lo que se entiende el poder de la alternabilidad de gobernantes, de poder participar, de poder votar. Pero el Estado de Derechos en el marco constitucional ecuatoriano supera esa idea. El Estado de Derechos, dentro del artículo 1, fíjense ustedes, van a ver en la Constitución nuestra, el artículo 1, el Estado ecuatoriano se va a asumir como un Estado constitucional, porque la Constitución es la norma máxima, la máxima norma de protección de derechos en nuestro país. Es un Estado constitucional de derechos y justicia, intercultural, plurinacional y laico. ¿Qué vamos a entender por Estado de Derechos? Fíjense, ¿por qué hago ese acento en la S?
Porque cuando hablamos de Estado de Derechos, va a implicar dos temas básicos, la centralidad de derechos y la pluralidad jurídica. La centralidad de derechos implica que los derechos humanos son el centro de toda la actuación y el centro de todo lo que tienen que hacer los estados. Todo lo que tienen que hacer los estados es para garantizar, proteger, respetar y promover los derechos humanos. Así que las obligaciones del Estado, la legislación, la política pública, todos los poderes del Estado tienen que actuar con su único fin, que es respetar, garantizar y promover los derechos humanos. Si nosotros vemos el artículo 427 de la Constitución, aquí la Constitución nos dice que cualquier duda en cómo se aplican las normas y cualquier duda en lo que exista en las leyes y en la Constitución, siempre se va a aplicar el principio pro persona. ¿Qué significa esto? La interpretación que favorezca la prevalencia de los derechos de las personas. Es decir, que todo lo que se debe hacer es para garantizar y mejorar los derechos de las personas. Eso es la centralidad de los derechos. Que todo lo que haga el Estado en legislación, en política pública, tiene que ser enfocado en la protección de los derechos. Ese es el fin último del Estado, los derechos humanos. La otra característica del Estado de Derechos y Justicia es la pluralidad jurídica. ¿Y qué significa la pluralidad jurídica? Que la garantía de los derechos humanos dentro del Ecuador no solo es lo que está en las leyes ni en la Constitución, sino también en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que son parte de la Constitución, lo que se llama en doctrina jurídica el bloque de constitucionalidad. Entonces, la pluralidad jurídica, es decir, hay otras normas que no necesariamente están en la Constitución, pero que también son derechos que se aplican para las personas y la naturaleza dentro del Estado ecuatoriano. Por ejemplo, en el artículo 11, numeral 3 de la Constitución nos dice que todas las personas y los funcionarios públicos, administrativos, judiciales, tienen que aplicar la Constitución y además los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el 424 la Constitución nos dice, si los instrumentos internacionales de derechos humanos garantizan más derechos que la legislación interna, incluso se aplican por encima de la legislación interna. Por lo que nos decían los compañeros del primer grupo, si el Estado ecuatoriano ratifica un tratado internacional, no se puede anteponer una ley interna por sobre una obligación internacional. La universalidad. ¿Qué va a implicar la universalidad? Esta característica de los derechos humanos entiende que nadie puede ser discriminado por su identidad y que todas las personas son iguales en derechos. O sea, que cuando hablamos que los derechos son universales, significa que todas las personas, independientemente de nuestras condiciones de identidad, tenemos los mismos derechos y la misma dignidad. No importa raza, sexo, identidad de género, orientación sexual, situación migratoria, lugar de residencia, no importa. Todas las personas tenemos los mismos derechos. Esto implica la universalidad. La transnacionalidad, ¿qué va a implicar? Que los derechos humanos son iguales en todos los países. No importa el país que estemos, los derechos humanos deberían entenderse y aplicarse de la misma manera. La nacionalidad no tiene que ser una distinción, una condición para el ejercicio de los derechos. La progresividad y la irreversibilidad, que ya nos hablaban también las y los compañeros, significa que los derechos humanos se van reconociendo a lo largo de la historia, pero el margen de aplicación, el nivel de su protección se va ampliando a lo largo del tiempo.
y la gente va luchando para que la protección se amplíe. Por ejemplo, cuando vemos el derecho al voto aquí en el país, en 1830, cuando se creó el Ecuador, solo podían votar ¿quiénes? Los hombres con dinero, que tenían propiedad y tenían estudios. Después esto se va eliminando, se va transformando para que ahora puedan votar mujeres, incluso personas privadas de la libertad, incluso personas extranjeras con más de 5 años de residencia permanente en el Ecuador, y un sinnúmero de requisitos que antes no existían, y es porque el derecho se ha ido ampliando. Por ejemplo, el derecho a la educación. Las mujeres no podían estudiar antes. Fíjense que recién, hace 100 años, una mujer se graduó de la Universidad Central, Matilde Hidalgo. Y la Universidad Central tiene abierta 400 años. Es decir, solo los últimos 100 años estudiaron mujer. Desde hace los últimos 100 años comenzaron a estudiar mujeres en las universidades. Entonces, si bien la idea es de la progresividad es que los derechos se amplían y la irreversibilidad es para que los derechos que una vez se han ampliado, no los estados no los restrinjan en su protección, no los achiquen. Sí, entonces, por ejemplo, aquí tenemos la lámina de Matilde Hidalgo, donde nos habla que el derecho al voto en Ecuador, fíjese, en 1830 hay unas condicionantes, luego se amplía, más bien se reduce en 1869 para solo los ciudadanos católicos. En 1978 ya los analfabetos pueden votar. En el 29 ya pueden votar las mujeres. Y en el 67 ya es el voto universal para hombres y mujeres. Sí, y lo que también nos hablaban así los compañeros, que la Constitución del Ecuador en el artículo 11, numeral 6, nos habla de que todos los principios y todos los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, independientes y de igual jerarquía. Es decir, que un derecho no es mayor o mejor que otro. Los derechos son irrenunciables. Uno no puede renunciar al derecho a la salud, a la educación, al trabajo. Son indivisibles, es decir, no es que tenemos medio derecho a la salud, un cuarto de derecho a la educación, o los tenemos o nos los están vulnerando. Entonces, eso es importante señalar como las características de los derechos. ¿Ok? Pasemos a las obligaciones del Estado respecto a los derechos humanos. Pasemos con el grupo respectivo, por favor. ¿Qué grupo tiene? Dicen, buenos días. Una pregunta. ¿Sería la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano de los derechos humanos? Ese sería el siguiente tema. Sí, el libro de Tara Melish. Ah, sí, este mismo. Nosotros, el grupo H. Dice. Sí, por favor. Ya, entonces voy a compartir pantalla. Listo, me dicen si que puedan ver, por favor. ¿Sí? ¿Ya les salió la pantalla? Sí. Listo. Bien, entonces, bueno, les vamos a presentar lo que sería la protección de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano de los derechos humanos. Bien, como primer punto tenemos que el deber de respetar, el deber de garantizar y el principio de progresividad serían los tres puntos que vamos a abordar durante esta infografía.
Comenzamos con una pequeña definición o un pequeño concepto de lo que abarca todo esto, y es que primeramente el Estado deberá rendir cuentas, pruebas en procesos internacionales cuando éste viole las obligaciones de los derechos, de las obligaciones que se comprometió al derecho internacional en materia de derechos. Estos están garantizados por los artículos 1, 2 y el artículo 26. El artículo 1 se refiere a los estados se comprometen a respetar y garantizar el libre total ejercicio de cada derecho. El artículo 2 se basa en que el estado se compromete a adoptar medidas legislativas para asegurar que los derechos protegidos tengan un efecto legal interno. Y el último artículo que les mencioné, que es el 26, se trata de regular aquellos aspectos de derechos que por sí solos no pueden tener un efecto legal en el ordenamiento interno. Bien, dentro de este punto que les acabo de nombrar, también existe el tema de que se han dado obligaciones generales del Estado, tales como de respetar, de garantizar y de lograr progresivamente la plena efectividad de todos los derechos protegidos. Con este punto, pues, se da a entender que este es un deber de naturaleza negativa por el hecho de que corresponde a uno no hacer lo que constituye una prohibición absoluta y definida al abuso de poder por parte del Estado. Esto sería como una pequeña antesala de todo esto. A continuación vendría la intervención de mi compañera con lo que serían los deberes de garantizar y los demás que se expondrán en esta infografía. Maleni. Ya a continuación yo les voy a hablar sobre los deberes. El deber de garantizar. Los estados adoptan medidas afirmativas de índole judicial, legislativo y ejecutivo para organizar el aparato gubernamental y gracias, Pato, y todas las estructuras con el fin de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos. También los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar además también el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y en su caso la reparación de los daños producidos por la violación de dichos derechos. El deber de prevenir. El Estado está en el poder jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos. También salvaguardar, todo esto abarca aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promueven y salvaguardan los derechos humanos. A continuación, el deber de normar. Los estados tienen el deber de regular los medios a través de los cuales las instituciones, corporaciones, sector privado y demás entidades afectan el disfrute efectivo de los derechos protegidos de las personas. En otras palabras, los estados deben imponer límites legales sobre la conducta pública o privada que pueda afectar la vigencia de los derechos humanos y establecer como infracciones sancionables según el ordenamiento jurídico interno el cumplimiento de tales límites. A continuación, el deber de hacer seguimiento. Una prevención efectiva requiere la vigilancia activa a través de los servicios confiables de inspección, seguimiento y evaluación. El deber de hacer seguimiento del cumplimiento de las normas aplicables de los derechos humanos y de los reglamentos internos que las hacen entrar en vigencia es, por lo tanto, un deber claramente identificable de acuerdo con la obligación de prevenir, que está en el artículo 1.1. A continuación, el deber de llevar a cabo estudios de impacto. Arriba, Pato, no me equivoco. No, ya. Los estados están en la obligación de asegurarse de que se conduzcan estudios de impacto previos que evalúen los efectos que dichas medidas tendrán sobre la protección y promoción de los derechos humanos fundamentales. Los estados parten de respetar en el caso de los proyectos públicos y de garantizar en el caso de los proyectos privados, igual según el artículo 1.1. A continuación, mi compañera.
Ya. Aplicación de logro progresivo y no regresividad. Esto tiene que ver con las obligaciones de respetar, proteger y cumplir. Principio de progresividad. El artículo 26 obliga a los estados a adoptar un curso de acción nacional rígido hacia la consecución progresiva que asegure la total eficacia de todos los derechos protegidos. Esto se refiere a los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, educación y sobre ciencia y cultura. Los estados se comprometen a adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos protegidos por vías legislativas. A continuación, mi compañera. Ya, listo, si me escucha. Sí, te escuchamos. Sí. Ya, profe, sí, lo que pasa es que tenía un poquito de problema con el micrófono. No sé, Ya, se listo. escucha bien. Ya, entonces ya yo les voy a hablar acerca del deber de eliminar los obstáculos estructurales. El deber de prevenir requiere que los estados partes eliminen el deber de prevenir que requiere que los estados impidan el disfrute de los derechos humanos. A menudo tales como obstáculos constituyen una barrera más grande para proteger eficazmente los derechos humanos. Los obstáculos pueden ser administrativos, tales como requisitos de idioma o de alfabetismo, o estructurales, tales como la falta de carreteras o de préstamos con intereses bajos. El deber de investigar. Cuando se produce una violación de la Convención a pesar de los esfuerzos que el Estado ha realizado de buena fe para evitarla, los Estados partes tienen el deber de llevar adelante una seria investigación de las circunstancias que rodean el caso de violación. El deber de sancionar. Pato. Listo. El artículo 1.1 también incorpora el deber de sancionar. El mismo es que está estrechamente relacionado con los deberes de prevenir e investigar. El deber de sancionar a quienes han violado los derechos humanos es esencial para que el Estado lo cumpla. El deber de reparar. Listo. El deber de reparar es garantizar. El deber es el deber de garantizar que en el artículo 1.1 también obliga a los estados a reparar el daño resultante de la violación de una obligación internacional. Y por último tenemos el deber de asegurar el contenido mínimo esencial. Este nos habla que garantiza la convención, obliga a los estados partes a garantizar que todas las personas disfruten de un contenido mínimo esencial de los derechos protegidos. El contenido mínimo esencial de los derechos humanos protegidos por la Convención debe ser entendido al menos en su categoría de derechos subsistencia mínima. Listo. Ya, a continuación, la obligación de logro progresivo y no regresividad. En este apartado, los estados se comprometen a adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos protegidos por vía legislativa. Estos derechos se derivan de las normas económicas, sociales, educación y sobre ciencia y cultura. Incluso en esto se deben comprometer con los siguientes puntos. A, deber de elaborar un plan de acción. El objetivo del plan es asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los DECs por parte del Estado.
Este debe involucrar políticas claramente formuladas y adaptadas a cada situación y que permitan una supervisión desde los sectores sociales. Al efectuarse un plan, le permite al Estado comprender de mejor manera los problemas existentes para así precisar los objetivos que se quieren alcanzar. Por otro lado, tenemos el deber de ejecutar el plan con la debida diligencia. Una vez adoptado el plan, debe llevarse a cabo con debida diligencia. Los gobiernos tienen la obligación de asegurar condiciones que, de acuerdo con los recursos materiales del Estado, permitan avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los DECs. La escasez de recursos no exime a los estados de ciertas obligaciones mínimas esenciales en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. C. Deber de no adoptar medidas regresivas. Un complemento del principio de progresividad es la irreversibilidad, o sea, la imposibilidad de que se reduzca la protección ya acordada, lo cual está reconocido para todos los derechos humanos. Una medida regresiva se puede justificar cuando esta no se contraponga con las obligaciones del Estado y no involucre la discriminación basada en raza, color, género, idioma, religión u orden social. Y es reversible cuando ésta se aplique en concordancia con razones de bienestar general. Por otra parte, y como último punto, tenemos el quebrantamiento de obligaciones por parte del Estado. Si se da algún incumplimiento por parte del Estado de estas cláusulas, el Estado podría ser demandado por responsabilidades indirectas derivadas de la violación de las cláusulas de progresividad y no regresividad. Aquí tenemos dos tipos de violaciones. La primera, mediante actos de comisión, lo que significa que las acciones directas de los estados o de otras entidades no reguladas adecuadamente por el Estado pueden resultar en violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. Por otro lado, tenemos las violaciones mediante los actos de omisión. Las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales también pueden resultar de la omisión o incumplimiento del Estado en relación a la adopción de las medidas necesarias derivadas de sus obligaciones legales. Eso sería toda la presentación de nuestro grupo. Gracias. Licenciada, también le quería comentar un punto, es que uno de nuestros compañeros no pudo presentarse hoy día en la clase debido a que tuvo unos problemas internos de ella, bueno, unos problemas de ello. Eso, Liz. Ok, muchísimas gracias. Creo que faltó exponer el grupo G, ¿verdad? Sí, profe. Expongan, por favor, para luego continuar. Ya, gracias. Bueno, buenos días, profe, buenos compañeros. Nosotras somos del grupo G, integrado por Abarca Carla, Silva Denise, Cabascango Diana, Pirataxi Sonia e Isa Jefferson. Profe, con respecto a nuestro compañero Jefferson, ayer se pudo comunicar con nosotros y nos dijo que iba a hablar con usted, ya que por motivos personales no iba a poder conectarse el día de hoy. A continuación, mi compañera. Ya, buenos días, profe, buenos días con todos. A nosotros nos tocó el texto sobre 20 claves para conocer los derechos humanos. De estas 20 claves, nos tocó hablar sobre las preguntas para comprender mejor y los derechos humanos. La primera pregunta es si existe una lista de derechos humanos. No se constituye una lista de derechos humanos, por lo que los derechos humanos son fundamentales y se mantienen en constante evolución y cambian en la búsqueda
y siempre están cambiando por la búsqueda de la protección de las personas. Estos derechos pueden ser civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. También se los puede denominar o nombrar como derechos colectivos o individuales. Y su finalidad es la libre determinación, la igualdad y el desarrollo de la paz y un medio ambiente limpio. La segunda pregunta es, ¿qué es la Carta Internacional de Derechos Humanos? La Carta Internacional de Derechos Humanos fue creada en 2020 y en donde se incluyeron 3 expertos que son Eleonor Roosevelt, René Cassin y Charles Malik. Y después, en el 10 de diciembre del mismo año, de 1948, esta carta fue adoptada por la Asamblea General y se la unió con 9 tratados básicos de derechos humanos y fue determinada por 3 artículos, por 30 artículos, en donde esos 30 artículos se contenían derechos. Al ser adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, esa fecha fue tomada como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y finalmente nos pareció importante esta frase pequeña que está aquí, que dice: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad, que es citada por Nelson Mandela. A continuación, mi compañero. Bien, yo les voy a hablar sobre la pregunta, ¿cuáles son los tratados básicos en materia de derechos humanos? Los tratados son acuerdos escritos celebrados entre 2 o más estados de manera libre, que tienen efectos jurídicos y que están vinculados entre ellos. Algunos de estos tratados tienen como objetivo reconocer y garantizar jurídicamente los derechos que tiene toda persona en virtud de su dignidad humana, conocidos como tratados en materia de derechos humanos. Actualmente existen 9 tratados básicos, los cuales son nombrados pactos o convenios. Estos tratados son Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o desagradables, Convención sobre los derechos del niño, Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y finalmente Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Algunos de estos tratados han dado origen a otros instrumentos llamados protocolos, que complementan las facultades y atribuciones del tratado que se está tratando. Los tratados básicos en materia de derechos humanos que tienen protocolos son, dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Cultural, existe el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hay 2 protocolos, el facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinados a abolir la pena de muerte. Dentro de la Convención sobre los Derechos de Niños, hay el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de la niñez en los conflictos armados y el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
Existen otros tratados, principios y declaraciones. Entre estos está la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, de Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, entre otros. Las declaraciones, principios, directrices y códigos de conducta tienen un valor moral y además son parte del cuerpo del derecho internacional de los derechos humanos, lo que significa que estos instrumentos sirven para poder entender de mejor manera las obligaciones que los estados tienen frente a los derechos humanos. A continuación, mi compañera. Buenos días con todos. La siguiente pregunta es, ¿hay alguna jerarquía en los derechos humanos? Pues bien, la respuesta es que no, pues todos los derechos tienen la misma importancia. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, deja en claro que todos los derechos, ya sean estos económicos, políticos, civiles o culturales, tienen igual validez e igual importancia. Es por eso que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, por lo que ningún derecho humano es inferior al otro. La siguiente pregunta es, ¿quiénes son los defensores y defensoras de los derechos humanos? Pues bien, los defensores de los derechos humanos son todas las personas que promueven pacíficamente o defiendan la individual o colectivamente los derechos humanos. No importa su edad, su nivel de escolaridad o su instrucción, si pertenece a una organización o no, si es funcionaria o funcionario público, siempre y cuando su protección esté garantizada por el Estado. Además, algunas acciones que se realizan las defensoras de los derechos humanos son difunden información con la finalidad de fomentar cultura de los derechos humanos, como se pueden evidenciar hoy en día algunos programas que se dan para reconocer los derechos humanos desde los niños. También las denuncias de todo tipo de abusos, incluyendo la discriminación, exclusión y opresión y violencia. También defienden la justicia y se preocupan por defender a las víctimas de las violaciones de derecho, como pueden ser a las personas desaparecidas. Exigen también que quienes violen los derechos humanos asuman su responsabilidad. Realizan acciones de capacitación y educación en los derechos humanos. Además, también documentan e investigan casos de presuntas violaciones de los derechos humanos, demandan transparencia y rendición de cuentas. Y finalmente dan seguimiento de los avances o retrasos de las políticas públicas, legislación y otros elementos que constituyen la política de Estado en materia de los derechos humanos. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre quién vigila los derechos humanos. Bueno, al establecer un conjunto de reglas, normas, no nos basta para garantizar su aplicación, ya que se requiere de de agentes para que puedan supervisar que se efectivicen estos derechos. Se dividen en dos grupos. Están entre instituciones, las organizaciones sociales y actores que vigilan los derechos humanos, que serían los grupos de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales, como la ONG, las y los defensores de los derechos humanos, las y los legisladores, los tribunales, los policías, también los medios de comunicación, también están las instituciones académicas, las asociaciones de profesionales y los sindicatos. En el panorama internacional estarían las organizaciones de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y finalmente las organizaciones no gubernamentales internacionales. Con respecto a qué hacen las Naciones Unidas para vigilar los derechos humanos, bueno, la Organización de las Naciones Unidas son órganos que vigilan y cooperan con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adoptados por los países que son miembros de las naciones, ¿no?
Estos mecanismos se dividen en dos categorías, que se basan en la Carta de la ONU y en los órganos creados en virtud de los tratados internacionales de los derechos humanos, como lo son el Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano intergubernamental cuya función es analizar las violaciones graves y sistémicas de derechos humanos. Y también está el examen periódico universal, que sería la revisión del cumplimiento de las obligaciones de los derechos humanos de cada estado. Bueno, esa ha sido la intervención de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Vamos a pasar con el afianzamiento del proceso. Bueno, primero recalcar que justamente el Ecuador ha firmado muchos o casi todos estos tratados internacionales de derechos humanos que nos mencionaban las compañeras, y por lo mismo ha generado una serie de obligaciones internacionales y nacionales frente a los derechos humanos. Así que estas dos exposiciones justamente se enlazan porque, bueno, todas realmente se enlazan porque el Estado asume unas obligaciones en el ámbito internacional que las tiene que cumplir en el ámbito nacional para luego rendir cuentas en los organismos internacionales que vigilan cómo se aplican estos tratados que el Ecuador hace parte. Así que hay muchas las obligaciones que tienen el Ecuador y los estados frente a los derechos humanos son las mismas en todos los tratados, pero en específicos en los derechos que estos tratados garantizan y protegen. Primero tenemos que enmarcar que la Constitución del Ecuador en el artículo 3 determina cuáles son las obligaciones que el Estado se asume que tiene que hacer frente a los derechos que reconoce y que protege, entendiendo que los derechos que reconoce y protege no solo son los de la Constitución, sino también de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Fíjense de lo que dice el artículo 3, numeral 1 de la Constitución. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Garantizar y defender la soberanía nacional, fortalecer la unidad en la diversidad, garantiza la ética laica como sustento del quehacer público y ordenamiento jurídico, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, etc. Promover el desarrollo equitativo y solidario en el territorio, proteger el patrimonio natural y cultural del país, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Entonces, estas son las obligaciones que tiene el Ecuador bajo el texto constitucional. Ahora, estas obligaciones, como nos habla el texto de Tara Melish, también podemos asumir que los derechos humanos tienen o generan dos grandes obligaciones a los estados, la obligación de respeto y la obligación de garantía. Cuando hablamos de la obligación de respeto, es el deber de naturaleza negativa que corresponde no hacer. Es lo que está prohibido. Es lo que los estados no deben hacer y limitarse, lo que no deben generar a través del abuso del poder. Se viola la obligación de respeto cuando un órgano, un funcionario público, una entidad pública o un tercero que por tolerancia del Estado o actúa a través del Estado, participa, autoriza la comisión de las vulneraciones de los derechos de estas limitaciones del no hacer. O sea, esto es todo lo que el Estado tiene que limitarse en no hacer para vulnerar derechos. Eso es respeto, el no hacer. ¿Qué no debe hacer para que no se vulneren? Entonces, ¿qué no debe hacer, por ejemplo? No matar, no torturar, no generar discriminación. Todo eso no tiene que hacer para que no se constituyan vulneraciones a los derechos humanos.
La obligación de garantía, por otro lado, esta obligación es de naturaleza positiva. ¿Qué significa? Que requiere que los estados partes adopten medidas afirmativas de índole judicial, ejecutiva, de política pública, de presupuesto. ¿Qué significa una obligación de carácter positiva? Una obligación de hacer. Tiene que hacer, es decir, tiene que hacer normativa, tiene que hacer política pública, tiene que invertir presupuesto para que los derechos que reconoce y que garantiza tanto en el ámbito nacional como internacional puedan desarrollarse y puedan cumplirse dentro de su territorio. Entonces, respetar es no hacer y garantizar es hacer. Ahora bien, antes de pasar con esta parte, mucha doctrina de los derechos humanos señala que los derechos civiles y políticos son de respeto y los derechos económicos sociales son de garantía. Porque acuérdense, cuando hablábamos de los DES, que decía que los estados tienen que invertir dinero para proteger estos derechos y las libertades individuales como el voto, la justicia, la libertad de expresión, no requerían de presupuesto ni de intervención del Estado, solo limitarse en no hacer. Pero realmente esto no es así, porque tanto para los derechos civiles y políticos como para los derechos económicos, sociales y culturales y para todos los derechos que reconoce el Estado ecuatoriano, tiene que hacer y no hacer al mismo tiempo. O sea que la obligación de respeto y garantía para todos los derechos siempre van de la mano, porque tiene que abstenerse de vulnerar cualquier derecho y tiene que promover, hacer políticas, leyes, capacitar para que el derecho se desarrolle y para que el derecho no se vulnere. Así que estas dos obligaciones siempre van de la mano. Nunca es o la una o la otra. Siempre respeto y garantía van de la mano. Siempre el Estado tiene que limitarse a vulnerar derechos, pero también siempre tiene que hacer algo para promover que estos derechos se cumplan, se desarrollen, se generen, se manifiesten. ¿Cómo plantea nuestra Constitución las garantías? ¿Cómo desarrolla la Constitución ecuatoriana estas obligaciones? Es decir, ¿cómo esas obligaciones que tiene el Estado, cómo las genera, cómo las lleva a cabo? Una primera es generando normativa, que es la garantía normativa del artículo 84 de la Constitución, que nos dice que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa, como los gobiernos autónomos descentralizados, como los municipios, las prefecturas, los ministerios también generan normativa. Entonces, que toda esta normativa que hacen las instituciones competentes estén que estén enfocadas en desarrollar los derechos que están en la Constitución y en los instrumentos internacionales y también generar los límites para que estos derechos no se vulneren. Entonces, la garantía normativa es generar normas, generar leyes, reglamentos, todo lo que dice el 425 de nuestra Constitución, todo el andamiaje jurídico, que todo ese andamiaje tiene que estar enfocado en desarrollar los derechos que están reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales. La garantía de política pública, ¿qué significa? La formulación y ejecución y evaluación de políticas y servicios. Cuando hablamos de política pública, hablamos de la planificación del Estado, de la asignación presupuestaria, de la creación de planes, programas y proyectos para que los derechos que estén dentro de reconocidos a nivel constitucional e internacional tengan una actuación, un desarrollo. ¿Cómo se hace eso? A través de la dotación de servicios públicos, a través de la dotación de planes, proyectos y programas. Y cómo el Estado va a generar andamiaje, articulación entre sus entidades a través de diferentes competencias para que se cumplan y se protejan los derechos. Garantías judiciales. Las garantías judiciales son las garantías, es decir, los mecanismos, el acceso a la justicia, donde las personas podemos demandar al Estado
cuando nuestros derechos han sido vulnerados, cuando los derechos que están reconocidos en tratados internacionales o en la Constitución han sido vulnerados. Por lo que la Constitución nos da esta gama de garantías de cómo llevar a cabo, de cómo decir al Estado, Estado, usted respete y garantice los derechos a través de estos caminos. Garantía normativa, garantía de política pública, garantías judiciales. Vamos a ver los elementos de esta obligación de garantía que nos habla la autora Taramelis. Prevenir. Prevenir significa todo esto que tiene que hacer el Estado para evitar que se vulneren derechos. Y para evitar que se vulneren derechos, ¿qué tiene que hacer? Generar normas, es decir, leyes, normas, reglamentos, ordenanzas, hacer seguimiento. ¿Cómo hacemos seguimiento? Hacemos seguimiento a través de ministerios, de política pública, para que el Estado genere mecanismos para vigilar cómo se están cumpliendo los derechos desarrollados en las normas y en las políticas públicas. Estudios de impacto. Tiene que generar mecanismos para analizar el cómo estas decisiones han tenido impacto en la sociedad. Y esto en el Ecuador, ¿quién lo hace especialmente? Lo hace el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para ver cómo está el índice de desarrollo humano, cómo está el trabajo, la salud, la educación, porque esos análisis nos van a servir o le va a servir al Estado para tomar mejores decisiones de política pública y garantizar de mejor manera los derechos. Y eliminar obstáculos estructurales. ¿Qué significa esto? Que puede ser obstáculos culturales, obstáculos económicos, obstáculos normativos para que las personas puedan acceder. Por ejemplo, digitalizando los medios de acceso público a los juzgados, mejorar el acceso a la tecnología, al internet para acceder a la educación, o romper a través de planes, programas y proyectos la cultura machista, homofóbica, racista a través de la educación, los medios de comunicación, etcétera, para romper esas limitaciones que le impide a las personas o a cierto grupo de personas acceder a los derechos. Cuando hablamos de la obligación de debida diligencia, significa que el Estado tiene que activar sus vías cuando denota que hay una vulneración de derechos o se comete un delito. Es decir, esta obligación se activa cuando hay una vulneración, una violencia contra una persona, un grupo de personas, para lo cual el Estado tiene que investigar lo sucedido, sancionar a los responsables y reparar los daños. Esta obligación de debida diligencia justamente se activa el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, las y los jueces, cuando hay vulneraciones de derechos humanos, cuando se cometen delitos, para que el Estado investigue los hechos, sancione responsables y repare a las víctimas. Cuando entramos a pensarnos justamente qué significa estos elementos de las medidas de la obligación de garantía, normar, como decían las y los compañeros, es generar normas, leyes, reglamentos para desarrollar el contenido y poner límites. Seguimiento es cómo el Estado, a través de las políticas públicas, de las instituciones, genera estas vigilancias del cumplimiento de la legislación interna y de las políticas para la garantía de los derechos. Los estudios de impacto, como decíamos, es la evaluación y hacer estudios de cómo estos derechos están siendo garantizados. ¿Para qué? Para mantener las políticas, para cambiarlas, para reforzarlas. Eliminar obstáculos, como ya veíamos, es qué podemos hacer desde el Estado para romper las barreras que impiden a las personas el ejercicio de los derechos. Como hablábamos antes, investigación, sanción, reparación. Cuando se cometen delitos y vulneraciones de derechos, esto lo hace especialmente la función judicial, la investigación de delitos, la denuncia de delitos, cuando hay vulneraciones de derechos humanos, la demanda, las acciones constitucionales. ¿Para qué? Para que se investiguen los hechos, se sancionen culpables y se repare a las víctimas. Esa es la idea de la debida diligencia.
Y por ejemplo, ¿cómo el Estado ha hecho esto? En un ejemplo claro que es el tema de la prevención de la violencia contra las mujeres. Normar, ¿qué ha hecho? Ha firmado la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de las Formas de Discriminación a la Mujer. En la Constitución ustedes van a ver en ciertos artículos, sobre todo en el artículo 35 y en el artículo 66, numeral 3 de la Constitución, la prohibición de la violencia, ha normado en el Código Orgánico Integral Penal los delitos en contra de las mujeres y la violencia intrafamiliar, y ha creado la Ley Integral para prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, tenemos un bloque normativo sobre el tema. Seguimiento. Tenemos la Secretaría de Derechos Humanos, los Consejos Nacionales de Igualdad de Género, la Fiscalía y la Policía, quienes hacen seguimiento de cómo estas leyes y estos derechos se aplican o se van aplicando en la función pública. Los estudios de impacto. Cómo el INEC, por ejemplo, en la última encuesta del año 2019, hace una estadística de prevalencia de la violencia contra las mujeres y dice de 6.9 de cada 10 mujeres viven alguna forma de violencia en el Ecuador. ¿Para qué nos sirven esos datos? Para mejorar la política pública y para que se invierta más dinero en los temas de prevención de la violencia, se cambien las estrategias. Eliminar obstáculos estructurales. Hay un sistema patriarcal, una normalización del machismo, de la violencia y la discriminación que el Estado tiene que generar políticas, planes, programas, proyectos para eliminar estos obstáculos estructurales. La debida diligencia, estos son datos del año 2000, déjenme ver, del año 2019. De los femicidios en el Ecuador, 95 mujeres han muerto de manera violenta en el Ecuador. Entonces, frente a estas violencias, el Estado tiene que investigar estos hechos, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas. Todas estas violencias provocadas por un sistema patriarcal, machista, tiene que ser atendido por el Estado y quienes cometen estas vulneraciones tienen que investigar y ser sancionados. Y además esto también, estas cifras que nos dicen que el Estado tiene que seguir trabajando en prevención, en romper obstáculos para romper el sistema patriarcal y machista. Listo, con esto terminamos la sesión de hoy. Más bien quisiera en estos 15 minutos que podamos reflexionar en lo que ustedes, en lo que hemos aprendido el día de hoy, qué conclusiones nos llevamos de la clasificación de los derechos humanos y qué conclusión nos llevamos de las características. ¿Cuál es la conclusión que aprendimos hoy? ¿Cuáles son los tipos de derechos que hay a nivel internacional y cuáles son los derechos que tenemos a nivel, la división de los derechos a nivel nacional? Mayu, por favor. Profe, yo tenía más bien una pregunta que quería hacerle. Claro. Me parece que en otros países, cuando, por ejemplo, una persona comete un delito, tiene derecho a un abogado. O sea, el Estado creo que le paga a un abogado. Quería saber si eso pasa aquí en el Ecuador o cómo es eso. Sí, aquí tenemos ese derecho. Está dentro de los derechos de protección de la Constitución. Y dentro de la política pública y de la garantía de garantizar, ¿quién fomenta, quién otorga estos abogados gratuitos? Se llama la Defensoría Pública. La Defensoría Pública del Ecuador otorga estos abogados gratuitos cuando una persona, no importa si es que es nacional o extranjera, pero ha cometido un delito y no tiene para pagar un abogado a quien le pueda defender en el proceso. ¿Con eso te respondo? Sí, muchas gracias, profe. Ok, gracias, Mayo. Respecto a ¿alguien más tiene alguna pregunta o alguna opinión de lo que hemos trabajado el día de hoy?
Carla, por favor. Ya, profe, mi opinión es que la verdad, yo al menos en lo personal, no tenía conocimiento de que los derechos humanos, para defenderlos, cae el peso en cada uno de nosotros, en cada acción que hacemos, en todo lo que reclamamos, nos indignamos. Yo más bien pensaba que eran ciertas instituciones específicas y las encargadas de hacer eso. Entonces, los temas que hemos tratado hoy me pareció muy interesante, también no fue muy pesado, fue como que muy digerible, fue todo entendible y eso, profe. Muchísimas gracias. Mayu, por favor. Otra pregunta, profe. O sea, con todo esta clase creo que queda claro que los derechos deben ser cumplidos, pero creo que en la práctica no se da, ¿no es cierto? Quería saber, por ejemplo, con respecto a lo del paro de octubre, se vulneraron muchos derechos hacia la población. ¿Qué acciones legales podría hacer la gente para protestar y defender sus derechos? Bueno, de hecho, algunas acciones judiciales ya se han colocado, ¿no? Se han colocado acciones judiciales en la fiscalía justamente para lo que hablábamos anteriormente, investigación, sanción y reparación. Así que el Estado tiene que cumplir esa obligación de investigar lo sucedido, identificar responsables y reparar a las víctimas. Es un proceso largo, complejo, pero está encaminado. Y por otro lado, ¿se acuerdan que el Grupo G nos había dicho, sí, los organismos internacionales están vigilando y tal? Durante el paro de octubre, justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una vigilancia y de hecho vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí al Ecuador a receptar las denuncias de las personas. Y si ustedes no conocían o no saben, la Defensoría del Pueblo organizó una comisión de la verdad donde personas que no son parte de ninguna función pública investigaron los hechos y sacaron un informe. Si ustedes van a la carpeta de la última unidad de la materia, está el informe de octubre de las vulneraciones de derechos humanos. ¿Qué es lo que, bueno, y en esa unidad vamos a tratar qué consecuencias trae, ¿no? Este tipo de situaciones, de lo que vamos a llamar las graves violaciones de derechos humanos. Pero están ahí, o sea, los derechos humanos están garantizados, están protegidos, pero yo como les he decir muchas veces, no es como un libro de Harry Potter que tú dices, tengo derecho a la educación y ¡tras! Se activa, ¿no? Sino que tiene que haber norma, política pública, voluntad, presupuesto, todo lo que vimos hoy de las obligaciones, cómo el Estado tiene que armarse de elementos, de recursos, de estructura para generar esas protecciones de los derechos. Y cuando eso no se cumple, las personas podemos acceder a las vías judiciales, porque en los estados democráticos podemos hacer esto. Cuando se incumplen nuestros derechos, vamos a la justicia. Así que ese es un lado. Si es que la justicia no nos escucha, también podemos utilizar el ejercicio de nuestro derecho a la protesta y el derecho a la resistencia, que también están en la Constitución. Así que eso son las vías que podemos manejar como sociedad civil. Josette. Buenos días, profe. Profe, yo tenía una pregunta acerca sobre el derecho de la naturaleza. Usted había mencionado 3 países, que era el Ecuador, Bolivia y Nueva Zelanda. La pregunta que le quería hacer es, ¿por qué los demás países no tienen derechos sobre este tema de la naturaleza? ¿O por qué solo los 3, profe? Bueno, justamente, ¿por qué los 3 países? Porque los 3 países hicimos una crítica al discurso universalista de los derechos humanos, que solo es antropocéntrica. Entonces, se evidenció y bajo qué estructura, bajo el pensamiento del mundo andino, del Summa Causai, que el Summa Causai dice que la naturaleza es un ser vivo
que y que los seres humanos somos parte de ese todo llamado Pachamama. Así que en función de eso, el Ecuador adopta esta lógica de elevar a rango constitucional y de hacer sujeto de derechos a la naturaleza. Todavía es un tema que sigue en construcción, pero fíjense cuando hablábamos las críticas de los derechos humanos, la crítica, por ejemplo, la crítica intercultural y la crítica de la naturaleza fueron tomadas por la Constitución ecuatoriana y por eso se distribuyen y se recategorizan los derechos de otra forma. Y lo que se está luchando a nivel internacional justamente es que los otros estados entiendan la importancia del reconocimiento de los derechos de la naturaleza para luchar contra el cambio climático, sobre todo, y para generar mecanismos de no maltrato animal, por ejemplo, también. Entonces, este es un tema de los derechos emergentes, de los derechos que están todavía en discusión y en debate y en lucha. Así que este es el momento histórico sobre los derechos de la naturaleza. Por eso hay tan pocos países que los han reconocido, pero que la gente, si ustedes ven en diversas partes del mundo, están luchando para que eso suceda. Y como vimos en el proceso histórico, no es de un día para el otro que esto sucede, sino que son transformaciones culturales, generacionales, que desencadenan en que luego en la política y en los temas jurídicos se reconozcan estos derechos. Carla, por favor. Profe, sí, tengo una pregunta con respecto a, bueno, lo que más o menos se ha visto últimamente. Por ejemplo, cuando un policía agrede a, digamos, un delincuente, ya sea de forma en defensa propia o en defensa de los demás ciudadanos, lo primero que hacen es sancionar al policía, a la fuerza pública, y no al delincuente, cuando se entendería que el delincuente perdió sus derechos del momento en que infringió la ley. Entonces, no sé, o sea, o cómo se entendería esto, o por qué primero sancionan al policía antes que al delincuente. Eso hay que tener muy claro. Ninguna persona pierde sus derechos por más delincuente que sea. Y eso vimos en la característica de irrenunciabilidad. Las personas, así cometan delitos, tienen derechos humanos. Y la policía y la fuerza pública tienen unas reglas para cumplir esos derechos humanos. Cuando se ejerce la fuerza, cuando las personas cometen delitos, hay unas reglas que se llaman las reglas para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Así que la policía puede utilizar la fuerza en función de la magnitud de la violencia del delito que se está cometiendo. Pero eso en respeto y vigilancia de los derechos de la otra persona. O sea, no es que porque hay un delincuente se le puede torturar, se le puede quitar un ojo. Eso no es parte de los derechos humanos ni de las reglas. Y cuando somos personas, así seamos o así las personas cometan delitos, no pierden derechos humanos. Los derechos son irrenunciables y el Estado a través de la policía tiene que generar una regla de mínimos para afrontar ese proceso delictivo sin vulnerar derechos y sí se puede utilizar la fuerza a través de un mecanismo progresivo y diferenciado. Entonces, la gente dice, ¿no? Los derechos, cuando hay delincuentes, como que es justificación que se agreda, que se mate a los delincuentes. No, no es así. Hay un procedimiento que sí se puede utilizar la fuerza frente a los delitos, pero para eso hay un sistema judicial que investiga, sanciona y repara. Y hay unos mecanismos para sanción de esas circunstancias. La policía no sanciona. Quienes sancionan son los jueces. Entonces sí hay que tener muy claro eso. Nadie pierde derechos humanos por muy delincuente que sea. Mayu, por favor, y luego Kelly. Sí, profe, creo que con lo que ahorita acaba de mencionar respondió ya mi pregunta, porque iba justo a preguntar lo de esta nueva ley que se estaba queriendo como poner en casos de extremos, la ley para el uso progresivo de la fuerza, que permite el empleo de armas y municiones letales. Entonces era Es que de hecho siempre ha existido esa norma, solo que muchas veces el abuso del poder
hace que se excedan las fuerzas públicas en eso, y por eso hay que tener unas reglas para cómo se utiliza la fuerza. No es que no se pueda, se puede, pero hay unas reglas para cómo se debe usar, y es el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. ¿Eso qué implica? Si es que alguien está, por ejemplo, agrediendo con un palo, las personas no, o la policía no va a ir de una vez con la pistola, ¿me entienden? Tiene que ser proporcional y diferenciado. Eso es el tema del uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Kelly. Ya, profe, yo tengo una duda, estoy un poco confundida, porque en una de las características de los derechos humanos nos habla de la universalidad, pero en esta de que todas las personas tenemos los derechos independiente de nuestra condición social o de nuestra identidad. Pero en las otras clases mencionábamos desde la crítica latinoamericana, creo que era que el universalismo, no, o sea, la idea de universalismo es falsa, pero esta sería, o sea, la idea del concepto de los derechos humanos, o porque me confundí un poco entre estas dos partes, profe. No, justamente esa es la idea. O sea que nos han vendido el discurso de que los derechos humanos son universales y que nos protegen a todas y todos. Pero cuando vemos las estructuras reales, las inequidades del poder, cómo la economía beneficia más a grupos y a ciertos otros, o la cultura vulnera más a unos y a otros, nos vemos que no hay igualdad, que no hay ese tal universalismo, y por eso es que los grupos y las personas luchan por sus derechos, porque tal idea de universalidad realmente en la práctica no existe. Y por eso es la crítica universalista a los derechos humanos, porque los derechos humanos, cuando se crearon en su concepto en 1948, no vieron a los derechos de la naturaleza, no vieron a los pueblos indígenas, no vieron a la población LGBT, no vieron a los musulmanes, no vieron a los pueblos afro. Entonces, estas luchas actuales es para decir, a ver, su idea de universalismo no es tan universalista porque no nos llega a nosotros. Por eso seguimos luchando por derechos. No sé si con eso te respondo. Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. Súper. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Bueno, chicos, chicas, entonces con eso terminamos la primera unidad de la materia. Ya se abrió las actividades para la siguiente semana, que está dentro de la segunda unidad. Así que les agradezco por el trabajo y sigamos con estos mecanismos participativos dentro de la clase. Así que nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, ya saben, me preguntan por el chat del Teams y nos seguimos viendo. Así que pasen muy bien, tengan un lindo día. Gracias, profe.